Cordial saludo, estimados aprendices, les habla su instructor Marcio Hernández. Esta es la clase número 4 correspondiente al curso complementario en Excel básico. Hoy trabajaremos el tema número 5, nuestro último tema, que corresponde a uso de funciones condicionales. Objetivos es comprender el concepto de funciones condicionales y su utilidad en análisis de datos. Aprender a utilizar la función sí y otras funciones condicionales más avanzadas. Desarrollar habilidades para aplicar funciones condicionales en la resolución de problemas comunes en la hoja de cálculo de Excel. Introducción a las funciones condicionales. Las funciones condicionales en Excel son fórmulas que realizan operaciones basadas en una condición establecida. Estas fórmulas devuelven resultados diferentes dependiendo si la condición es verdadera o falsa. Para eso también es importante tener en cuenta que se debe establecer un criterio. Con los ejercicios que trabajaremos en el desarrollo de este tema, vamos a hacer una práctica y por último van a desarrollar la actividad final. ¿Por qué son importantes? Por el tema de la automatización, pues nos permiten ahorrar tiempo al automatizar decisiones lógicas. Desde la flexibilidad permite evaluar distintas situaciones con una sola fórmula. Un análisis avanzado, ya que ayuda a manejar grandes volúmenes de datos y aplicar análisis basados en criterios personalizados. Aunque los ejercicios que vamos a trabajar a continuación contienen datos pequeños, esto se aplica a cientos de datos que el resultado es el mismo, es decir, el análisis avanzado. La función sí, la base de las funciones condicionales. La función sí es el pilar central de las funciones condicionales en Excel. Evalúa si una expresión o condición es verdadera o falsa y devuelve un valor diferente dependiendo del resultado. Acá tenemos la sintaxis básica. Para llamar la función empezamos siempre con el símbolo del igual acompañado del sí. Iría la condición o criterio, valor si verdadero y valor si falso. Esta sintaxis, si ustedes se dan cuenta, aquí tiene una comita, va separado por coma. Dependiendo de la versión de Office que ustedes tengan instalado, puede ser una coma o un punto y coma. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, en este caso está igual si la celda A7 es mayor que 7, es decir, perdón, si la celda A1 es mayor que 7, es aprobado. Este sería el valor si verdadero. Ahora, el valor si falso sería si no se cumple esta función, que sería reprobado. La celda A1 contiene un valor, supongamos que tiene el valor 5. Entonces, si la celda A1 que tiene el valor 5 es mayor a 7, aprobado. En este caso, si es 5, significa que no se cumple esta función. Es decir, este criterio de aquí, el valor si verdadero no se cumple, es decir, que no es aprobado. Por el contrario, como es 5, debe ser reprobado. Bueno, la parte conceptual puede ser un poquito enredado, pero ya vamos a ver la práctica. La condición es la prueba de lógica que quieres evaluar. Puede ser una comparación entre celdas, un número o texto. La condición es la parte de amarillo. El valor si verdadero es el resultado que devuelve si la condición es verdadera. Y el valor falso es el resultado que se devuelve si la condición es falsa. Ya vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a terminar con la parte conceptual. Encontramos otras funciones condicionales útiles, ya que además de la función sí, Excel ofrece otras funciones, en este caso contar sí, que cuenta el número de celdas en un rango que cumplen con un criterio específico. Aquí encontramos pues la sintaxis, que es igual contar punto sí, el rango que vendría siendo las celdas y el criterio. Rango, el conjunto de celdas que deseas evaluar. Criterio, la condición que deben cumplir las celdas para ser contadas. En este caso, por ejemplo, nos está diciendo la función sí va a contar el rango de celdas de A1 a A10 y va a contar cuántas veces se repiten los números
que sean mayores a 50. Ya vamos a ver la parte práctica. Encontramos otra función que es sumar sí, que suma los valores en un rango que cumplen con una condición. Entonces, aquí tenemos la sintaxis. Sumar sí viene con un rango, un criterio y un rango de suma. El rango es donde se va a buscar las celdas que cumplan con el criterio. El criterio es la condición que debe cumplir cada celda. Y el rango de suma, que es opcional, es el rango de celdas cuyos valores se sumarán si el criterio se cumple. Acá tenemos un ejemplo donde nos dice que va a sumar básicamente las celdas de la A1 hasta la A10 que sean mayores a 50. ¿Listo? Y para eso vamos a arrancar con nuestro ejemplo. Abrimos nuestro libro en Excel, que ya lo tengo abierto, y vamos a arrancar con el tema de función sí. Esto va a ser función sí, y en este caso vamos a crear una tabla pequeña. Voy a utilizar nombres y el ejemplo más fácil, calificación, para que puedan tener en cuenta al momento de desarrollar la función sí. Es una condición. Entonces voy a volverme aquí a la presentación y vamos a utilizar esta, aprobado y reprobado. ¿Listo? Entonces tenemos a Juan, Ana, Pedro y Carlos. Tiene una calificación de 5, de 7, de 6 y de 9. Y aquí resultado. Listo. Voy a seleccionar todo el rango de celdas. Voy a ampliar aquí el zoom. Voy a darle todos los bordes para poder ajustar esto un poco mejor. Y los encabezados. Listo. Lo que vamos a hacer en esta última celda es aplicar justamente la función, que sería lo siguiente. Nos situamos donde va a ir la función, sería acá igual, escribimos solamente sí y nos despliega estas opciones. Doy clic aquí, doble clic en sí, nos arroja la estructura, nos hablan de la prueba lógica. Entonces la prueba lógica nos dice lo siguiente, de acuerdo aquí a la estructura. La prueba lógica vendría siendo la condición. La celda que sea mayor a 7, el valor que esté dentro de la celda 1 que sea mayor a 7. Entonces en este caso sería así. Si en esta celda, que está el número 5, vamos a poner mayor o igual, en este caso shift, para mayor está al lado de shift, el mayor es este símbolo, listo, mayor o igual que 7, esa sería la prueba lógica. Hasta ahí iría el tema de la condición o la prueba lógica, ¿sí ven? Todo lo de amarillo. Ahora vamos a cerrar con punto y coma, porque aquí la estructura, si se dan cuenta en este Office, tenemos la versión de este Office, tenemos que se cierra con punto y coma, shift, punto y coma. Ya tendríamos aquí toda la prueba lógica. Ahora viene el valor sí verdadero. Es decir, si el valor que esté en esa celda es mayor o igual a 7, entonces vamos a poner aprobado. ¿Listo? Esto debe ir en comillas al inicio también. ¿Listo? Punto y coma, abro comillas. De lo contrario vamos a poner reprobado. Cierro comillas y enter. ¿Listo? Aquí ya solamente, como ya tengo formulada la celda, simplemente es arrastrar y él me va a identificar. Entonces, si se dan cuenta, aquí se cumple. ¿Por qué? Porque la fórmula nos dice que si el valor de esa celda es igual o mayor a 7, sería aprobado. En el caso de decir verdadero. Si no se cumple esa condición, tiene que ser el resultado falso. En este caso es reprobado. Vamos a
aumentar aquí este 5 a 8, damos enter y ya nos pasa aprobado. En este 9 pasamos a 6,9 por ejemplo, doy enter y es reprobado. ¿Por qué? Porque debe ser la condición que sea igual a 7 o mayor que 7 para ser aprobado. En este caso voy a poner 8 y de esta manera tendríamos esta función sí. Voy a volver a utilizar aquí esto. Y si no lo saben utilizar desde la celda, lo podemos hacer desde aquí, desde la barra de fórmulas. Aquí está insertar función. Voy a dar, primero doy clic donde yo quiero aplicar la función sí. Voy aquí donde dice f de x y me va a desplegar esta ventana. Voy a buscar la función, en este caso la tengo acá. Sí, vean, seleccionar una función. Entonces pueden buscar aquí la función necesaria. En este caso sí. Doble clic y acá ya nos van esa estructura de la prueba lógica. Y volvemos a repetir lo mismo. Entonces sería, en este caso, seleccionamos la celda primero. Seleccionamos esta celda. Si esta celda tiene el valor que sea mayor o igual que 7, vea, aquí ya dice verdadero. Nos vamos al valor si verdadero. Voy a la siguiente celda. ¿Sí? Que sería básicamente el aprobado, que es el valor si verdadero. Listo. Entonces sería aprobado. Si no se cumple, es decir, si el valor que está ahí es inferior a 7, entonces como no es aprobado, tiene un valor contrario, que es el valor falso, que sería reprobado. Y damos a aceptar y arrastramos. ¿Listo? Es lo mismo que se trabajó acá. Ahora podríamos hacerlo a la inversa, de la siguiente manera. Voy a seleccionar esto nuevamente, lo voy a hacer aquí al lado. Borro esto. Vamos a invertir esto. Simplemente voy a ir aquí a la ventana, sí, doble clic. Y la prueba lógica me indica, si la celda que está aquí, voy a hacerlo al revés ahora, es menor o igual que 7, pongamos aquí 7. Si es menor o igual que 7, entonces vamos a poner que reprobó. ¿Sí? Recuerde que es inferior a 7. Bueno, acá sería 6,9. ¿Sí? Porque con 7 aprueban y con 6,9 hacia abajo reprueba. Y el valor si falso, es decir, que si hay un número mayor, es decir, 7, 7,1, 7,5 en adelante, entonces sería aprobado. Y damos a aceptar. Listo, arrastramos. Aquí lo hicimos simplemente al revés. ¿Sí? Se invirtieron porque acá nos estamos indicando que si el valor de esa celda es menor a 6,9, entonces el valor si verdadero es reprobó. Si es 7, que es el valor contrario y es el número mayor, entonces sería aprobado. Voy a poner acá un 5 y ya tendríamos acá la configuración respectiva de la celda. ¿Listo? Entonces recuerden, aquí lo que hicimos fue mayor o igual que 7, valor verdadero aprobado, es decir, que se cumple ese criterio, y si no se cumple es reprobado. Y aquí lo hicimos al revés. Dijimos que si el valor de la celda es menor o igual que 6,9, el valor verdadero debe ser reprobado. No puede ser aprobado. ¿Por qué no puede ser aprobado? Porque yo estoy diciendo que si es menor a 6,9, perdió, reprobó. No puedo decir que si es menor a 6,9 tiene que ser igual a aprobado. No, porque en este caso estamos trabajando que para aprobar tiene que ser 7. Mínimo 7. Listo. Entonces esto era función sí. Vamos a hacer otro ejercicio con, voy a ampliar aquí el zoom, la función que se llama contar puntos sí.
Para esto vamos a agregar aquí unos nombres. Esto es muy sencillo. Por ejemplo, otra vez Juan, Ana, Pedro, Carlos, Gina. Voy a volver a poner Juan acá. Listo. Entonces, ¿qué nos dice la función contar si? Esta función cuenta el número de celdas en un rango que cumplen con un criterio especificado. Entonces, yo necesito saber aquí cuántas veces se repite en esta columna, en este rango de celdas, cuántas veces se repite, por ejemplo, Juan. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Igual, contar si, aquí está la opción, doble clic. Y lo que voy a hacer es seleccionar todo este rango desde donde comienzan los nombres. Solo los nombres. Hasta acá. ¿Listo? Voy a trabajarlo acá para que no me lo tape. Listo. Ya seleccioné el rango de los nombres. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ir acá nuevamente. Y nos dice en un rango que cumple con un criterio específico. ¿Cuál sería el criterio? ¿Qué voy a buscar yo acá? Un nombre que se repita. Entonces, punto y coma. ¿Qué nombre quiero buscar? Voy a buscar uno que se repita acá, que sea Juan. Abro comillas y escribo Juan. Cierro comillas y enter. ¿Listo? Acá me dice que Juan se repite una vez. Voy a seleccionar nuevamente un poquito más hasta abajo porque me faltó uno. Listo, acá. Perdón, G6, G7. Hasta G11. Listo. Listo. G6 hasta G11. Porque me quedó faltando aquí Juanas que estaba escondido. Entonces, contar si este rango de celdas desde Juan hasta por acá, es que esto lo tapa. Aquí termina en G11 otro Juan. Que me busque y me cuente cuántas veces repite Juan. Entonces, si yo pongo por ejemplo acá Ana, voy a cambiar aquí la sintaxis, voy a poner aquí Ana. Borro Juan, pongo Ana y enter. Me dice que una vez está repetida, aquí está. Si yo pongo aquí abajo Ana, me debe contar las dos veces. Esto con relación a nombres. ¿Listo? Ahora vamos a hacerlo con números. Vamos a poner acá números. Vamos a poner 2, 3, 4, 5, 6, 3. Y repetimos la misma función. Solo que aquí no vamos a señalar, en este caso, un nombre, sino vamos a señalar que me cuente cuántos números son mayores a 4. Vamos a poner mayores o iguales que 4. Para eso, igual, contar, aquí ponemos contar si, doble clic, selecciono el rango, todo el rango de las celdas hasta el último valor, solo que aquí me lo tapa. ¿Sí? Esto va desde la celda I7 hasta I11. ¿Sí? Tiene que ir hasta la celda I11. Acá punto y coma. Lo estoy haciendo acá para que no tapen. Entonces acá va hasta I11. Punto y coma. Lo que voy a hacer ahora es que me cuente los números que sean mayores, abro comillas, shift 2, sean mayores o iguales que 4. Perdón, que 4. Cierro comillas y doy enter. Entonces, ¿qué se hizo acá? ¿Por qué da un número 3? Acá no se está sumando. Aquí lo que está es contando cuántos números son mayores o iguales que 4. Entonces tenemos iguales que 4 y mayores. 1, 2, 3. Ahí están. Estos tres números son mayores o iguales que 4. 2 es menor, 3 es menor, este 3 es menor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este 4 le va a poner un 2. Ahí tienen que disminuir. Listo.
Entonces de esta manera utilizamos la función contar si. Ahora vamos a hacer la función sumar punto si. Para eso vamos a tener una estructura muy sencilla. Voy a copiar unos números, por ejemplo estos números que tengo acá, y lo que voy a hacer a continuación simplemente es que me sume. Recuerden que acá en la función contar solamente él cuenta. Aquí me contó cuántas veces se repite Ana, aquí me contó cuántas veces hay números mayores o iguales que 4, y acá sí vamos a sumar. Para esto vamos a arrancar igual, sumar, punto sí, acá doble clic, abrimos la fórmula, lo voy a hacer desde la barra de fórmula acá arriba, para que no me tape todos los números. Y lo que hago simplemente es seleccionar todo el rango, ¿sí?, de datos. En este caso selecciono todo esto hasta acá. Listo, todos los números. Sigo, punto y coma, porque ya tendríamos ahí nuestro rango. Recuerden que este es el rango. ¿Vea? Sumar sí, va primero el rango, después el criterio y el rango de suma si es necesario. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Necesito que me sume los números que sean mayores o iguales que 100. Entonces, mayor, abro comillas, como siempre debe ir declaradas las comillas. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Que me sume los números mayores o iguales que 100. Cierro paréntesis. Cierro comillas y cierro paréntesis, solamente le doy enter. ¿Listo? Aquí ya me sumó. Vamos a tratar de hacer la suma visual. Entonces, tenemos esto más esto. Recuerden que él me va a sumar los números que sean mayores que 100. Listo. Y si vamos aquí, dice suma. O sea, yo seleccioné estos datos y la suma es 3093. Y efectivamente aquí tenemos 3093. Si yo pongo esto aquí 0 o un 50, ¿sí?, a ese le pongo también 20, ¿sí?, no cumplen los criterios. Voy a sumar estos que son mayores que 100, este último, y da 1855. Y efectivamente aquí ya tendríamos la suma de esos valores que son mayores o iguales que 100. Ahora vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a utilizar una pequeña tablita por acá. Voy a copiar los datos. Y lo que voy a hacer a continuación simplemente es que me sume, en este caso, los valores de pago de Juan. Es decir, aquí donde va a ir la función, el resultado, necesito que me sume todos los valores que digan Juan. Es decir, acá está Juan 1, 2 y 3. Se repite 3 veces Juan y me va a sumar, me debe dar 300, ¿sí? Porque acá está Juan, Juan, Juan. Entonces arrancamos igual, sumar sí, aquí doble clic, selecciono todo el rango de los nombres primero, solo de los nombres. Listo, que ese es nuestro rango. Punto y coma. Voy a hacerlo acá arriba para que no me tape. Lo que sigue ahora es el criterio. El criterio sería el nombre en este caso. Abro comillas y voy a escribir Juan. Él me va a buscar en el rango el nombre de Juan, punto y coma. Y lo que va a hacer ahora es, me va a seleccionar los valores de Juan, aquí, aquí, aquí. Seleccionamos todo el rango de los valores y le doy enter. Listo, aquí ya tenemos el valor 300. Entonces si a Ana le pongo aquí Juan, sería 350. O si quito aquí Juan, sería Juan sería Ana, sería 250. Si le cambio este nombre José, sería 150, porque Juan se repite una vez acá, dos veces acá. De esta manera se utilizan las diferentes
funciones, función sí, contar sí y sumar sí. Eso es una parte práctica. En el siguiente video les enseñaré cómo pueden desarrollar la actividad, en este caso es la actividad número 4. La actividad número 4, para que puedan enviarla para su calificación.